¿Cómo andan? Qué bueno que están acá. Gracias a la organización por invitarme, por invitarnos y por generar este espacio, un poco de debate y un poco de tratar de ver si es compleja o no la realidad. Lo que sí terminó de darse, creo que, bueno, Bonita ahí estudiábamos y se dio mucho más lineal y rápida la búsqueda o la definición de los intereses, de qué lado están los intereses y demás, de lo que pensábamos, porque nosotros cuando estudiábamos mucho el tema de los 90, el neoliberalismo en los 90, cómo se dio, los actores, los resultados, más claramente, y de repente se dio una realidad muy similar, al menos en el planteo de lo que decías recién, de los actores, de quienes están de cada lado. De hecho se repiten los nombres propios también. Así que hace 7 años, por ejemplo, los que están hoy, o los funcionarios macristas que en algún momento estuvieron decidiendo la política económica, me acuerdo de haberme juntado con algunos que decían: hay que hacer estas 5 cosas. 7 años, o 5 años, 4 años después, cuando asumieron, hicieron esas 5 cosas, siendo que el mundo y sobre todo la región había cambiado por completo. Esto lo que marca, más allá de cómo la vean, es que ellos tienen una ideología y un norte bastante claro. Y ahí no miden consecuencias. Ellos tienen un objetivo, tienen una manera de ver esto, tienen una ideología bien clara y tienen una espalda, esos intereses, esos otros actores, también bien claros. Lo que no saben es cómo hacerlo. En el medio de la transición, en 2015, uno de los que iba a ser funcionarios de la política económica macrista, juntándose con uno de los funcionarios de la política económica del gobierno anterior, le decía: nosotros queremos tener un país de desarrollo, desarrollo neoliberal, decía, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué país? ¿Con qué te comparás? Está bien, en política económica compararse con otro país de este momento, o al menos con otro gobierno del momento anterior. Ellos decían, como cuando se industrializó Alemania, siendo que la comparación entre cómo es Argentina, las características de Argentina, las características alemanas son muy distintas, o cómo se industrializó Corea, también un escenario muy distinto. Así que no la tenían muy claro cómo hacer, lo que sí sabían y tenían bien claro qué hacer, que es ir para el lado de su propia agenda. Ahí, en esa agenda macrista, neoliberal, tienen bien jugada la carta teórica de la efectividad o la eficiencia del mercado y la eficiencia de hacer que el Estado se retraiga cada vez más en pos de los sectores que representan y que los empujan a los lugares donde están, como son claramente los hidrocarburos, la minería, buena parte del agro, pero más la cuestión exportadora, y claramente las finanzas. Como tienen tan en claro eso, insisto con esto de que el intermezzo no importa tanto. De hecho, muchas veces escuchamos la frase de ¿cómo puede ser que no se den cuenta los empresarios que con este gobierno pierden plata? ¿Por qué cayó el consumo un 30%? ¿O porque la gente no referencia por ahí a esas marcas, a esas propias empresas? Hay un economista que es de esta casa de estudios también, que se llama Joel Rabinovich, que está haciendo una tesis sobre financiarización de doctorado. Básicamente, una tesis larguísima de doctorado, pero se puede resumir con, él decía la otra vez, General Motors está ganando más plata por lo que hace en la finanza, por cómo pone su deuda, por las tasas de interés de los autos, por los planes, que por vender autos. Entonces, cuando pensamos que hay empresas en Argentina que están vendiendo un 30% menos, y no es la única empresa, quiero decir, todas las empresas de su sector están vendiendo un 30% menos, pensemos que por ahí no tienen un problema de flujo, o mejor dicho, un problema de estructura de sus ganancias y que van a cerrar y demás, sino que están con un plazo un poquito más largo. Las grandes empresas que están perdiendo 30% por consumo hoy, por caída de consumo, no echaron a sus gerentes de ventas, no echaron a los diseñadores del marketing de cómo vender más aire acondicionado, sino que ganan lo mismo o más con sus gerentes de finanzas. El gerente de finanzas la pasa bárbaro y tienen un plazo más largo. De mínima de que se caigan las empresas medianas que están en el mismo sector y que no tienen esa posibilidad o esa espalda. Y ni que hablar si son multinacionales y tienen sus casas matrices haciendo negocios más allá del mes a mes o de lo que da el INDEC en el corto plazo.
En eso todavía estamos para ese modelo que busca el gobierno, en caso de seguir y demás, todavía estamos muy a la mitad. Cuando habla el gobierno del modelo mexicano, todavía nos falta depreciación del salario, todavía nos falta devaluación, todavía nos falta precarización del empleo, todavía nos faltan años de ajuste. El presupuesto que armó Duhovne para el año que viene es de más ajuste, de caída del gasto. Esta semana le estuvo presentando también a otros ministros eso mismo que le decía, un presupuesto que se achica cada vez más y con la agenda bien clara. El gobierno tiene a Vaca Muerta como uno de los ejes de lo que puede generar divisas para lo que viene, porque tres de los problemas graves que se vienen, y eso ya cada vez más consenso, tiene que ver con una falta de dólares, con una falta de acceso al crédito y con unos precios de los commodities, que de eso vivimos mucho tiempo, no muy favorables o al menos no extraordinariamente favorables. A veces en la historia argentina, cuando hay una etapa neoliberal y una etapa por ahí más de progreso nacional, se van corriendo algunos ejes para un lado y para el otro. En los 90 se privatizaron muchas áreas del Estado, muchas empresas del Estado, y después en los últimos años no se estatizaron todas, no se estatizaron todas las áreas. Lo mismo cuando empezó el macrismo, estaban quienes decían ahora viene el gobierno o el país de los negocios. Y bueno, en algunas cosas van para adelante bastante fuerte. Tenemos al FMI, digamos. No pensar que el FMI va a ser un actor importante y va a ser quien decida buena parte de lo que pasa con las cuentas nacionales, es no ver que le tenemos que devolver 60.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Un poco más igual. Y esa... también en lo social se va corriendo, por eso ahora Carrió quiere discutir los delitos de lesa humanidad de nuevo. Algunas cosas podrán, otras cosas no podrán, es así la historia argentina como se va armando. Pero en este momento, con el FMI adentro, con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea desarrollándose, con eso, en este momento donde tenemos ciertos sectores que vienen a plantear una agenda muy fuerte, hay que ser conscientes de que esa agenda se está discutiendo acá a nivel global, a nivel regional y en Argentina. Con eso de lo que les decía, Vaca Muerta, les digo, porque es algo que es donde las empresas están tratando de ir y tratando de imponer una agenda, y es bastante pionera, no Vaca Muerta, sino las empresas que van ahí con lo que tiene que ver con la reforma o lo que sea en reforma laboral y también en reforma de la relación de Argentina con el mundo. Por eso es que durante el gobierno anterior se firma el tratado con Chevron para decir, bueno, las divisas sí se pueden llevar, si no, no hay un esquema de negocios que se pueda armar en este momento, y es así como lo están planteando hoy las empresas que están queriendo ir a Vaca Muerta, que es una de las apuestas de la Argentina. Tanto que un funcionario del gobierno anterior, cuando ya había pasado el balotaje del 22 de noviembre de 2015, decía: Vaca Muerta va a empezar a dar rédito cuando volvamos al poder en 2019. Un poco esperanzado en su momento. Y evidentemente un poco de esa agenda pasa por ahí por las limitantes que vienen en los próximos poquitos años nada más. Pero bueno, nada, quería caracterizar a priori cómo están ellos viendo la economía que viene y cómo viene por ahí un poco la agenda que el propio gobierno está tratando de imponer, porque el próximo gobierno, esperemos que no tenga Macri en la Casa Rosada, va a tener condicionantes muy fuertes, como les decía recién, de presupuesto, FMI, tratados a librarse o aunque sea a rechazar con altura, y ni que hablar los 3 limitantes económicos que decíamos antes. Bueno, buenas noches. Gracias a todos y todas por venir. Gracias a los compañeros y compañeras de la organización y a Juli y a Darío por estar. Como tenemos un público más o menos mitad vinculado a la facultad de estudiantes de economía, economistas, y mitad no, vamos a tratar de hacer, como hizo Darío, una exposición que no se centre en cosas muy particulares, números, etc. Vos haces lo que quieras igual. La idea es que hablemos cortito, porque después hay como una dinámica que explicó Eva que no entendí, pero va a pasar algo. Como que va a ser más dinámica. Bueno,
decía esto de no detenernos tantos en los números, aunque obviamente los números son importantes. De hecho, hoy salió un número que a lo mejor, bueno, quienes siguen las noticias de economía habrán visto, que es el dato del estimador mensual de actividad económica, según el cual la Argentina creció 2,6%, ¿no? En el último mes respecto al mes anterior. No sé si algunos lo vieron, la noticia que salió hoy, digamos, ¿no? Número de los cuales el gobierno obviamente se va a montar para intentar construir un relato, una visión según la cual no solamente que este veranito financiero se logró, es decir, que lograron estabilizar la economía, el dólar, etcétera, sino que además estamos frente a un contexto de recuperación económica, ¿no? De que se está retomando el crecimiento. Con lo cual, obviamente, son números que tienen que ser discutidos, porque obviamente detrás de los números hay una interpretación y detrás de la interpretación obviamente intereses. Y bueno, a lo mejor Juli después va a hablar de eso, lo puedo explicar mejor, pero es llamativo porque al mismo tiempo que sale este dato de crecimiento de 2,6% del estimador mensual de actividad económica, en el mismo momento salen los datos que marcan que la industria cayó 6,5, que el comercio cayó 11,4, que la construcción cayó 3,1, ¿no? Entonces uno ve diciendo, bueno, ¿cómo es que al mismo tiempo me dicen que cae la industria, que cae el comercio, que cae la construcción y que crece la economía, ¿no? Bueno, la explicación es que el campo creció una barbaridad en el último año, en parte porque la comparación es con el año pasado, que fue un año pésimo por la sequía. ¿Se puede decir la mierda? Y que eso más que compensa la caída de los demás sectores. Entonces, esto es un tema interesante para discutir porque coincide, cuando uno mira los números macro, los números agregados, los números generales, muchas veces, como en las estadísticas, sirven para construir imágenes falsas, ¿no? Entonces, hoy tenemos una imagen, cuando digo hoy me refiero a hoy, estos días, la discusión de estos días, de una economía que aparentemente se estaría recuperando, al mismo tiempo que tenemos datos muy contundentes de la caída de los principales sectores de la actividad económica y de destrucción de empleo. Porque el otro dato que salió es que volvió a destruirse empleo en la Argentina, sobre todo empleo formal. Desde que asumió Macri, alrededor de 150.000 puestos de trabajo formal. Formal es el empleo en blanco con derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y esto se da al mismo tiempo en donde sale un dato de crecimiento, ¿no? Entonces, la discusión de las próximas semanas, de los próximos meses, en un escenario más de campaña electoral, va a tener que ver con eso. Igual no quería detenerme en esto, pero me parece interesante porque también es importante, y una de las cosas que tenemos que discutir y que en general no se estudian en esta facultad, o yo hace mucho que igual no estoy vinculado a la facultad, así que a lo mejor ahí las chicas que están estudiando ahora me dicen que cambió completamente en los últimos 10 años, no lo sé, pero si sigue más o menos igual, en general la manera que se estudia economía en esta facultad no nos permite abordar estos temas, ¿no? Y donde, por ejemplo, podamos pensar que el real crecimiento económico en sí mismo, no necesariamente nos asegura que haya más trabajo, que la gente viva mejor, que le alcance más el sueldo, ¿no? Y este es un modelo económico que en el mejor de los casos, si logra que la economía crezca, cosa que hasta ahora no logró, es un modelo de crecimiento centrado en sectores que obviamente no son los que más trabajo generan en la Argentina, que no son los que mejores sueldos pagan en la Argentina, como por ejemplo el sector agropecuario, ¿no? Y un crecimiento además que está fundamentalmente orientado y cuyo destino principal de la producción, como es el caso del sector agroexportador, es hacia un mercado que no es el nuestro, sino que está afuera, digamos, ¿no? que es las exportaciones. Entonces, bueno, estos temas, la discusión con el gobierno de estos meses, estas semanas, va a estar presente
Y es importante armarnos de herramientas, de datos que nos permitan contrarrestar el discurso que vamos a escuchar en las próximas semanas, que es que la economía está recuperándose, que la economía se estabilizó y volvió a crecer. Pero quiero dar un paso atrás y proponerles lo siguiente, ¿no? Discutamos una mirada más general sobre la economía macrista, sobre el modelo económico, sobre qué pasó en estos 3 años y medio, y les voy a proponer que hagamos un ejercicio de imaginar que esta gente que describía Darío es gente que realmente cree en lo que hace, ¿no? Es decir, imaginemos por un momento que cuando aplican tarifazos, cuando toman deuda externa, cuando hacen todas las políticas que hacen, no lo hacen porque son malos y quieren hacerle un mal a la Argentina, más allá de que lo piensen, tienen derecho a pensarlo, pero imaginemos por un momento que no, que realmente son tipos que están profundamente convencidos de que lo que hacen es lo mejor para el país. Démosle por unos minutos ese changüí, ¿no?, de pensar que tienen buenas intenciones. Y entonces discutamos la política del macrismo, discutamos el modelo económico de Cambiemos, quitando por un momento todas las discusiones que tienen que ver con las intenciones, ¿no?, con la esencia de por qué hacen las cosas, ¿no? Tratemos de pensar, a ver, imaginando, dándole la derecha por un momento, de que realmente creen en lo que hacen, ¿no? Cuando se unió Macri en el 2015, y a lo mejor esto después Darío lo puede confirmar porque es un tipo que tiene 2015, conversaciones. Sí, fue en 2015. Bien. Anoten. Dato chequeado. Tenían un diagnóstico de la economía bastante preciso y que no era... había un diagnóstico que era obvio, ¿no?, que es que la Argentina tenía algunos problemas, principalmente 3. Tenía inflación, estaba la economía estancada, digamos, o con un crecimiento muy bajo, y que faltaban dólares, ¿no? No había que ser economista para saberlo, eran los 3 problemas evidentes que tenía la economía argentina. Y tenían un diagnóstico muy preciso, que es que la inflación es el resultado de un Estado que se había sobreexpandido, que gastaba más de lo que recaudaba, que emitía moneda para financiar ese déficit y que por lo tanto había inflación. Que la Argentina estaba estancada porque el Estado impedía que se liberen las fuerzas y se expandan las fuerzas productivas a través de la inversión, por varias razones, porque le cobraba demasiados impuestos, la famosa frase, ¿se acuerdan de que el Estado le tiene la pata encima a los empresarios? O que tenía demasiadas regulaciones y que entonces por eso los empresarios no invertían y por lo tanto la Argentina no crecía. Y que la Argentina no tenía dólares porque teníamos una economía aislada del mundo, que estaba fuera de los mercados internacionales y que por lo tanto obviamente nadie iba a invertir, nadie de afuera iba a invertir en el país. Un diagnóstico muy preciso, con 3 elementos y con 3 explicaciones de por qué la economía argentina tenía esos problemas. Y si ustedes miran la política, por eso yo les decía esto de imaginar que realmente es gente que cree en lo que hace y no que vino a hacernos un mal. Si ustedes miran la política que se llevó adelante, fue una política absolutamente coherente con ese diagnóstico. Como la inflación era el resultado de un Estado que gastaba más de lo que recaudaba, empezaron el proceso de ajuste fiscal y políticas de austeridad monetaria, metas de inflación, etc. Ahora vamos a discutir por qué fracasaron, digamos, pero la política originalmente era esa. Como el Estado, como el estancamiento de la economía argentina, el resultado de excesivas regulaciones y excesivos impuestos, rápidamente quitaron los impuestos muy importantes en la Argentina sobre el capital. Las primeras medidas que tomaron fue bajar las retenciones, eliminar algunos otros impuestos, etc. Y en tercer lugar, el tema de las divisas, aislado del mundo, también una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue sacar lo que llamaban el cepo, arreglar rápidamente con los buitres. Marzo del 2016 pagaron el reclamo de los buitres y volvieron rápidamente al mercado financiero internacional. Es decir, uno ve, dice, no es que dijeron una cosa y hicieron otra, no, tenían un diagnóstico y hicieron una política coherente con su diagnóstico. Si el diagnóstico hubiera sido correcto, si efectivamente la inflación era el resultado de un Estado que estaba sobreexpandido, el estancamiento de la economía fruto de que se cobraba demasiados impuestos y había demasiadas regulaciones
y la falta de divisas, producto de que estábamos aislados del mundo, el resultado normal de las medidas que tomaron hubiera sido que baje la inflación, que la economía crezca y que las divisas, por lo menos, no escaseen tanto. Ahí es la parte en la cual ustedes habrán advertido que ninguna de las tres cosas pasaron. No es que pasó una y no pasaron las otras dos, o pasaron dos, pero no pasó una. Y esto es importante porque cuando discutimos el modelo económico de Cambiemos, estamos no solamente discutiendo con un modelo económico que está hecho por gente mala, que nos quiere hacer daño, etcétera, más allá de que puede ser, sino que fundamentalmente es un modelo económico que está basado en una forma de mirar la economía que sistemáticamente ha fracasado en Argentina. Porque efectivamente, con ese diagnóstico y con esas políticas, la inflación se duplicó, la economía que estaba estancada no solamente que no pasó a crecer, sino que entró en recesión, y los dólares que escaseaban porque estamos aislados del mundo, ahora tenemos más problemas que antes. Ahora podemos hacer algún comentario sobre el tema ese, ¿no? Entonces, los invito a pensar esto, ¿no? Es decir, este es un modelo económico que no funcionó, que no logró los resultados que se esperaban, porque mira la economía de una manera que por lo menos en la Argentina no sirve. Es verdad, como decía Darío, que a uno lo sorprende la velocidad con la que esto pasó, digamos, ¿no? Uno podía hacer esta proyección hacia adelante, porque siempre ha pasado con las políticas neoliberales, aunque en otro momento las políticas neoliberales a veces sí pasaba que alguna cosa lograban. Por ejemplo, en los 90 el objetivo antiinflacionario se logró, a costa de otras cosas. Y es verdad que en este caso sorprende la velocidad, ¿no? Uno podía imaginar que esto iba a pasar, pero si en el 2015 o en el 2016 hacíamos un panel como este, no era fácil pronosticar que iban en 2 años a chocar la economía argentina, ¿no? Bueno, ¿por qué pasó esto? Es todo un tema de debate en sí, podemos hablar sobre eso ahora si tienen interés. Creo que obviamente hay elementos que son ajenos al gobierno, cambió el contexto internacional, en todo caso la responsabilidad del gobierno es no haber advertido y no haber modificado, porque cuando Macri asumió asumió el país, una de las primeras cosas que hizo fue traer a Obama y presentarse como parte de ese consenso de globalización neoliberal que estaba en boga en ese momento, que tenía que ver con lo que se discutía en ese momento, que era el acuerdo transpacífico, etc. Bueno, en el medio, como bien dice Macri, es el único diagnóstico en el que acertó, pasaron cosas, ganó Trump, pero sin embargo la Argentina siguió con la misma política de apertura al mundo, como si en el mundo no hubiera pasado nada, ¿no? Bueno, eso por ahí explica por qué algo que igualmente iba a pasar, en vez de tardar 10 años, en vez de tardar 8 años, tardó 2 años, ¿no? Esa crisis neoliberal que estamos viviendo con una velocidad que no se esperaba. Crisis que, por otra parte, como bien decía Darío también, hay que siempre tomarla con pinzas, porque si bien es cierto que hoy la cantidad de sectores que están afectados por la crisis económica son casi todos, es cierto que las crisis económicas también son momentos de oportunidad, no en el sentido de la frase esa de la filosofía oriental y eso, sino en el sentido de oportunidad a lo que él se refería. Por ejemplo, oportunidad para que las grandes empresas se coman a las chicas, de oportunidad para aprovechar, para que grandes grupos económicos aprovechen las crisis para empoderarse aún más, ¿no? Eso explica por qué muchas empresas que les está yendo mal, desde el punto de vista cuando uno mira las ventas o incluso hasta cuestiones de rentabilidad, sin embargo siguen bancando a Macri, ¿no? Claro. Yo decía, bueno, pero escúchame, si vos sos un capitalista y querés ganar plata y ganas menos, no te conviene votarlo. Bueno, pero hay otros elementos, ¿no? En donde las crisis económicas también muchas veces son aprovechadas en beneficio de grupos económicos y que por lo tanto las crisis no son una fatalidad para esos grupos económicos, sino que al contrario son una oportunidad. Bueno, tenía varios puntos más para compartir con ustedes, pero me dicen que tengo que terminar. Después explicaremos el tema del veranito financiero, por ahí lo explicaba Juli, de por qué este veranito es una mentira.
que se sostiene básicamente a base de utilizar los dólares del fondo con un objetivo electoral y generar una bomba de tiempo en la economía. Y después hablaremos también de que se juegan estas elecciones, ¿no? En términos de discusión de modelos económicos. Pero eso en la próxima parte. Gracias. Me pareció que era importante venir a discutir a la Facultad de Ciencias Económicas en medio de la campaña electoral, algo medio impensado, ¿no? Pero bueno, sé que tengo poco tiempo, así que voy a arrancar. Voy a retomar algunas cosas que dijo Itay para hilar un poco algunas cuestiones. Nosotros se discutía en 2016, cuando ganó Macri, si venían a hacer negocios durante 4 años y se iban a ir porque claramente no iba a resistir un país al cual le estaban extrayendo su plusvalía de una manera muy clara y muy condensada en poco tiempo, o si venían a hacer otra cosa. A mí me parece que está quedando bastante claro en esta campaña electoral y sobre todo después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de cómo se ordenó la geopolítica alrededor de Macri, que este es un proyecto político refundacional en la Argentina. No vinieron a hacer negocios y en todo caso a irse a su casa. Si hay algunos funcionarios, que de hecho hay varios que pasaron y se fueron, que están en Estados Unidos o se volvieron a su casa o hicieron alguna cosa medio turbia, podemos hablar de Aranguren como el típico caso en donde pudo haber ganado con evaluación accionaria positiva para la empresa de la cual provenía. Esos son casos para analizar. Creo que hay que hacer una casuística respecto de los CEOs en el gobierno y empezar a estudiar con un balance ya hecho respecto de qué hicieron. Pero me parece que el proyecto político que encaró el PRO y que encaró el PRO en alianzas con el radicalismo es claramente refundacional. Y es refundacional desde el punto de vista económico, porque vinieron a hacer transformaciones estructurales. Por eso está Pichetto en la fórmula, para que esas transformaciones estructurales puedan concretarse con el peronismo adentro en caso de ganar, para que todo lo que no se pudo hacer en la década de los 90, o que se hizo pero necesitan volver a hacerlo en relación a la reforma previsional, laboral y tributaria, se puede hacer en este caso con un pedazo del peronismo, como dice un maestro que yo reivindico, Eduardo Basualdo. El transformismo que hicieron en la década de los 90 cooptando al PJ como aparato tradicionalmente popular para las reformas estructurales neoliberales es el mismo movimiento, la misma operación que quieren hacer en este momento con Pichetto. Por eso abandonaron velozmente la bandera de somos puristas y de hecho Marcos Peña, principal defensor del purismo del PRO, automáticamente dijo, bueno, perfecto, si con el peronismo tendrá que ser con el peronismo, porque lo que importa es el proyecto político. Entonces a mí lo que me parece es que para hacer primero un análisis... El candidato es el proyecto. Claro, el candidato, absolutamente. Y además, quiero decir algo, Mauricio Macri en esta campaña está diciendo la verdad sobre al menos un punto que tiene que ver con por qué existe el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional y cuáles son las razones más profundas que lo explican. Dijo absolutamente la verdad. Lo habló con Mike Pompeo, se lo dijo a Marcelo Longobardi en una entrevista para la CNN. Dijo 3 cosas. Que el apoyo del Fondo Monetario Internacional es inédito, a lo que ya sabemos, en magnitud, pero además es inédito para lo que venía siendo la relación entre el FMI y los países emergentes. Que además hay un apoyo político de Estados Unidos a Macri. Estados Unidos tiene el 16% de la cantidad de votos en el directorio ejecutivo, con lo cual tiene poder de veto. Las decisiones en el directorio se toman con el 85% del consenso. Si Estados Unidos no está de acuerdo, hacemos números rápidamente, con el 16,5 en contra, no podés sacar nada aprobado en el Fondo Monetario Internacional. Dijo que había un apoyo de Estados Unidos, que eso era un apoyo político, y dijo además que era un apoyo político para poder marcar el rumbo regional en América Latina, considerando que era un gobierno que venía antes de Bolsonaro, porque es previo a Bolsonaro. Podemos decir que se están disputando un poco a ver quién cae mejor, pero venía a marcar la agenda regional. Y dijo otra cosa Mauricio Macri, por eso me parece que lo que hay que hacer es retomarlo y analizar. Dijo que los mercados no veían bien la situación argentina, que los mercados veían riesgo en Argentina y que por eso existía el apoyo político, ¿no? Bueno, a mí me parece importante poder situar esto que está pasando con el Fondo Monetario Internacional y me parece que ellos mismos están modificando, y esto lo viene planteando
la gente de la campaña, del Frente de Todos, fundamentalmente, pero lo vienen planteando en general otros periodistas, están modificando sus propios criterios para poder ser flexible con Argentina. Y eso es muy importante porque el FMI hizo una auditoría allá por el año 2004 sobre su rol en Argentina durante la década de los 90, y una de las cosas que dijeron es, y traje alguna cita, a ver si la puedo leer, que me parece realmente importante. Bueno, una de las cosas que dijeron es, algunas decisiones clave fueron tomadas al margen del directorio, dijo la Oficina de Evaluación Técnica en el año 2004 respecto del rol del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. También dijo, hasta los últimos meses del 2001 se había encomiado con suma frecuencia al país por sus logros en materia de estabilización, Uno lee el Staff Report y encuentra cosas un poco delirantes del estilo de... El Staff Report, por ejemplo, del año pasado decía la deuda argentina es sostenible, pero con baja probabilidad. El que escribió eso es Borges o Pegan al Palo. Es sostenible, pero con baja probabilidad. La deuda argentina en aquel entonces estaba en torno al 80% del PBI. Si uno mira la de Estados Unidos, está en el 106% del PBI para el mismo momento. La de Estados Unidos la consideran insostenible. La de Argentina la consideran sostenible, pero con baja probabilidad. Evidentemente, ahí hay algo que se escapa al análisis económico. Entonces, hay que entender los vínculos que el propio Mauricio nos está contando que existen entre el FMI y su gobierno para poder entender estas cuestiones. En tercer lugar, me parece muy importante discutir el préstamo que nos otorgaron de acceso excepcional. Nos dieron primero 50.000 millones, después 57.100 millones, o sea, 7.100 adicionales, porque nos dieron el 1.244% de la cuota. ¿Por qué nos dieron eso? Porque en teoría cumplíamos con 4 criterios, que si los revisamos vamos a ver que cumplíamos solo con uno. Uno, tener crisis de balanza de pagos. Perfecto, el macrismo, muy bien 10. Ahora lo vamos a contar. Segundo, tener capacidad de repago. Tercero, volver a los mercados una vez que el Fondo Monetario Internacional ya esté en Argentina y se esté aplicando el plan. 2 y 3 viene flojísimo. No se cumplen. Riesgo país a 800. Con el FMI en Argentina. Porque eso pasó durante el FMI en Argentina. Entonces, empeoró la posibilidad argentina de acceso a los mercados. Estamos afuera de los mercados. Estamos afuera con 600, con 700, con 800, con 1000. Estamos afuera de los mercados. No hay posibilidad de volver. Por eso es que el FMI nos tiene tan agarrados. Cuarto lugar, capacidad política e institucional. Yo creo que eso es lo que quieren resolver con Pichetto. Por el momento, el propio fondo se dio cuenta que Mauricio Macri no tiene la capacidad política e institucional para llevar adelante algunos cambios, si no fuera por algún sector del peronismo, por ejemplo, que le votó el presupuesto 2019, que era el presupuesto con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí van 4 criterios, 3 no se cumplen, y a partir de esos 4 criterios nos dieron el 1.200% de la cuota. La cláusula de la fuga, el artículo 6, se pregunta el Fondo Monetario Internacional, también de nuevo allá por el 2004, ¿el paquete solo financió y proporcionó más tiempo para la fuga de capitales? Está textual, busquen el informe del Fondo Monetario. Se pregunta si no hizo eso con Argentina y el informe se llama Lecciones para el caso argentino. O sea, desempolven la carpeta en algún momento porque volvieron a Argentina. Bueno, fíjense qué dijo la Oficina de Evaluación Independiente. ¿Bien? Bien, y la verdad es que lo que viene pasando es que hay una discrecionalidad en la implementación que también nos tiene que permitir hacer una serie de ítems respecto de qué está pasando con el FMI. Porque a mí me parece, yo sé que quizás suena, ya sabemos qué quiere hacer el fondo en Argentina. A mí me parece que no, a mí me parece que hay normas institucionales, me parece que hay criterios, hay protocolos que seguir y que en este caso no se siguieron. Y que el problema que tenemos es que el 88% de los desembolsos llegan antes de octubre. Quedan 5.400 millones de dólares para Mauricio Macri, 1.000 millones de dólares para Mauricio Macri, ahora en septiembre, y después quedan un desembolso en diciembre de este año, 4 desembolsos en 2020 y 2 desembolsos más en 2021, es decir, 4, 6, 7 desembolsos de unos 1.000 millones de dólares cada uno, en realidad son de 900 millones de dólares cada uno, que suman entre 6.700 y 7.000 millones de dólares en total. Para el gobierno que viene, el que sea. Solamente 7.000 millones de dólares cuando a Mauricio Macri este año solamente le dieron 11 en marzo, 5,4 ahora en junio, el último, y 5,4 en septiembre. 20, más de 20 en realidad le dieron.
Entonces, ahí hay una desproporcionalidad, de nuevo, para analizar. Y respecto a la discrecionalidad, bueno, lo autorizaron a vender dólares en marzo. Fue muy gracioso lo que pasó este lunes cuando se anuncia lo del sostenimiento del 58% de tasa y una especie de recálculo a través del promedio de meta de base monetaria para poder flexibilizar un poco la contracción que vienen aplicando con metas cuantitativas. Y a los 2 minutos, a mí me llega el comunicado a las 8:15. A las 8:20 estaba Jerry Rice, el vocero del Fondo Monetario Internacional, tuiteando con un statement que hacen con una cosa medio berreta. El tipo dice algo y le hacen tipo flyer y lo sube a su Twitter, que evidentemente el statement, a menos que sea Flash, el comunicador de Jerry Rice que lo haga, lo hicieron al mismo tiempo que se producía la decisión en Argentina, que se tomaba la decisión, dice: yo apoyo la decisión que toma el Banco Central de flexibilizar la meta. O sea, lo hicieron de manera concomitante, lo hicieron al mismo tiempo. Yo creo que es evidente que hay una toma de decisiones conjunta, pero estas cosas lo evidencian. Eso en relación al Fondo Monetario Internacional. Quiero decir algo respecto del veranito financiero, que me parece que también es importante. La sensación que quieren generar, a mí me parece que no es tapar lo que a cada uno le pasa en el bolsillo con el dólar planchado 2 meses, se les está escapando estos 2 últimos días, hay que ver si deciden vender o no vender dólares, me parece que saben que es una barrera que cruzan y que después no pueden volver atrás. Creo que hay un cálculo de ese estilo. Si vos sos Banco Central y empezás a intervenir vendiendo dólares, sabés que vas a tener que intervenir vendiendo, el día que no lo hagas va a subir, vas a tener que seguir interviniendo vendiendo dólares de acá durante toda la campaña. Y algún cálculo de reservas en relación a la demanda cotidiana deben haber hecho, estimo, espero, imagino, ¿no? Porque están vendiendo 60 millones de dólares a partir de la autorización que le dieron a Hacienda en marzo. Ya se vendió el 35% de los 9.600 millones de dólares que le autorizó a vender en aquel entonces Lipton, después del desembolso de marzo. La tasa está en 58, hoy subió a 59,14 y además se están vendiendo futuros. La capacidad de venta de dólar futuro es como de una artillería tipo Segunda Guerra Mundial. Pueden vender 6.700 millones de dólares en dólar futuro, porque hoy tiene el Banco Central una posición neta compradora, que está más o menos en 3.000 millones. Le autorizaron 3.600 más, o sea que pueden vender unos 6.600, 6.700 millones de dólares en materia de contratos a futuro, que de cualquier manera te sirven por un rato. En algún momento tenés que intervenir en spot porque evidentemente si tenés riesgo cambiario no resisten. Y a mí lo que me parece es que esto incuba una corrección cambiaria, incuba una devaluación futura. Es difícil en el marco de la campaña decir, bueno, haces terrorismo económico, me estás vendiendo que va a haber una devaluación. Lo que pasa es que va a existir esa corrección cambiaria. Si no lo asumimos como parte de la realidad, el tipo de cambio real, bilateral, el que publica el Banco Central, pueden entrar a descargarse la serie, desde octubre que asumió Guido Sandreris hasta junio, se había apreciado 16%. 16% de apreciación, compitiendo contra 2017 el nivel de apreciación. De hecho, con esta suba de estos días, no descuenta toda la apreciación real que tuvo, porque además tuvimos 2 meses de inflación al 3, si quieren 3,1 mayo, 2,7 junio, con un tipo de cambio que venía entre bajando y estable. Eso es apreciación cambiaria, ¿no? Esto parece que es evidente. Sube un poquito, pero saben que no descuenta con la inflación que va a haber en julio. Y esto incuba una corrección cambiaria importante que en algún momento se va a trasladar a precios nuevamente y que va a volver a trastocar todo el esquema que venían planteando en relación a sus propias metas. Entonces, a mí lo que me parece es que también lo que están haciendo es jugar con dólar atrasado y expectativa. Expectativa es la segunda variable, que por eso yo creo que es un proyecto político con un aliento más largo. La idea de la expectativa, que es hasta medio religiosa, católica, de sacrificio y sudor en esta vida y en algún momento paraíso. Lo que pasa es que se olvidan que en la Biblia en el medio te morís. O sea, en el medio está la muerte, ¿no? Después viene la parte del paraíso, ¿no? Bueno, esto es lo que nos proponen, sacrificio en esta etapa. Y el discurso de Mauricio Macri es sacrificio porque en algún momento vamos a crecer, en algún momento eso se va a trasladar en mejora económica. Y lo que me parece más duro para asumir
para vastos sectores de la sociedad. Por eso es difícil cargar con la mochila de la conciencia política. No todos están dispuestos, no todos ni todas, no todos tienen ganas, no todos tienen por qué entenderlo, pero una vez que la ven, la negación es una manera de sobrellevar esta etapa, sobre todo si no tenés un mango. Entonces, a mí me parece que hay que entender que decirle a la gente que su sacrificio no sirvió para nada, que su sacrificio se lo apropiaron distintos sectores del capital concentrado, energéticas, mundo financiero, el agro, tiene una cierta resistencia psicológica a penetrar ese mensaje. Es un análisis mío, ultra personal. Pero a mí me parece que es como cuando discutimos el telar de la abundancia. Fue un quilombo decir, che, te estafaron. Fue un quilombo. No sé si las compañeras feministas se dieron cuenta de lo que significaba eso. Además que creo que fue erróneo decirlo de esa manera. Pero, ¿qué te va a decir alguien que, primero que no está en la chiquitita que estamos todos nosotros siguiendo el dato día a día, ultra informados, y que viene y te dicen, che, te estafaron. Che, este gobierno te cagó, boludo. Es un problema. Entonces, a mí me parece que también la idea del sacrificio juega en algún punto para vastos sectores que, en términos meritocráticos, de un discurso ultra neoliberal, piensan que en algún momento les va a tocar, juega como una luz de esperanza o una veta por la cual la ven y nosotros venimos a decirles no está por ningún lado, se fue, se fumó, hay deuda y hay que pagarla. Entonces a mí lo que me parece es que lo que hay que pensar es cómo salimos del punto de vista de un proyecto político que plantee poner de pie a un país que sí los contiene a ellos. Porque en algún punto hay que decirles que ese país que están pensando que en algún punto se va a poner de pie, porque también Mauricio Macri dice eso, dice que en algún momento va a venir la activación económica, ese país no los contiene a ellos, no los piensa a ellos. Si creces, como se creció 2,6, vos decías, igual el empleo cae 1,8. Hay tres conceptos muy claros, rebote, crecimiento, desarrollo. El rebote no es crecimiento, el crecimiento no es desarrollo. Estamos rebotando. No crecimos en términos per cápita en estos 4 años. Desarrollo ni hablar, olvidémonos, para la academia esa discusión. Pero me parece que la discusión del rebote también es una discusión que hay que dar desde el punto de vista de la interanualidad, si querés, que a ellos les gusta la intermensualidad, pero también desde el punto de vista per cápita. Recuperar alguna serie larga y mostrar que evidentemente estamos peor que antes. Entonces, a mí lo que sí me parece, y con esto trato de cerrar, es que Cambiemos cometió un error muy grande, pero un error en términos macro por la inviabilidad del programa. Porque creo que el programa en sí, digo, Argentina, pensar en destruir el mercado interno, que es el 70% de la demanda, y esa cosa no va a funcionar. Me digo que, de entrada, el que lo escucha, che, ¿vos pensás hacer mierda el salario 4 años seguidos? Si querés con 2017 te doy un changüí, pero ¿pensás hacer eso? Bueno, eso va a deprimir la actividad económica, ¿no? Si querés, tal vez puede bajar la inflación, así en abstracto, pero eso no va a funcionar en un país como Argentina, ¿bien? Ay, se me hizo una laguna. Bueno, cometieron un error muy grande, que es que ellos, de hecho, si tuviera que asesorar a Mauricio Macri, yo le diría, de nuevo, si volvemos a 2015, volver al futuro, le diría, vos deberías hacer algo más jerarquizado. Vos deberías atender los compromisos sectoriales que asumiste, que eran evidentes, de una manera un poco más ordenada. No podés tarifazo, eliminación de retenciones y fin del cepo al mismo tiempo, de una sola vez, para favorecer a estos 3 sectores, capital financiero, energéticas y agro. Porque si hay algo en lo que esos 3 sectores estaban de acuerdo, es que nos querían cagar a nosotros y a nosotras, a los laburantes. Para eso se juntaron, para eso el foro de convergencia, para eso IDEA. Ellos tienen en claro el norte. A veces lo que no tenemos en claro que es en contra del capital, la cuestión somos nosotros. Pero ellos tienen en claro que es en contra de los trabajadores. Que el pedazo de la torta que ellos necesitan, el pedazo de mercado, como cuando las marcas se disputan en el mercado, ellos saben que es en contra, digo, las gaseosas en contra de los jugos, el vino en contra de la cerveza. Saben que hay que sacarle un pedazo de mercado a los laburantes. Ahora, después de eso, después de que Macri gana y que saben que ahora venían por nosotros, y de hecho vinieron, van a ver que, miren, a Cifra le dio la participación del ingreso, estaba en 52 más o menos % a 2015 y ahora les está dando 47. Bueno, lograron transferir esos puntos porcentuales de participación del ingreso. Ahora, lo que había que hacer, si querían hacer algo un poco más sustentable en términos macro, era ordenar sus demandas. Igual iban a tener problemas porque era un plan de ajuste y de achicamiento del mercado interno.
Pero a las tres cosas al mismo tiempo, que lo dice Melconian, lo dice cualquier economista de que de buena fe quería que funcione la cosa, lo que generaron fue inflación, fuga. Está bien, lo del cepo lo iban a generar igual, y de cualquier manera iba a fugarse, y en relación al campo, bueno, ganancias extraordinarias que nos generaron empleo. Entonces, a mí me parece que también nuestro desafío es jerarquizar esas demandas hacia adelante, si es que gana Alberto. Me parece que hay un problema respecto de si primero vamos por la deuda, si primero vamos con el efecto distributivo, el salariazo, el shock. Claro que son discusiones para el 10 de diciembre, ¿no? Pero me parece que hay que aprender de ellos mismos, que rápidamente entregaron todo, dieron beneficios, y lo que se les generó un problema de inconsistencia macro que me parece que es insostenible desde cualquier facultad de ciencias económicas. Y desde ya, lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional agrava eso, porque ahí vos tenés, y empieza a haber desconfianza, por eso todo lo que dije antes, técnicos que dependen, un staff técnico que depende del directorio ejecutivo, que además, bueno, el directorio ejecutivo depende del director gerente, que en este caso es Lipton, que están para eso, están para auditar lo que pasa en los países. Entonces, si estos tipos están viendo que la deuda no es sostenible, si Bloomberg dice que Argentina está en el primer puesto en el ranking de economías más vulnerables, si Moody's dice que puede haber un riesgo de devaluación, si tenés un arco institucional, transnacional, que me parece que hay que retomar eso para discutir algunas cuestiones, hay que retomar la OIT, hay que retomar lo que dicen algunos organismos multilaterales de crédito e institucionales en materia de distintos rubros, bueno, evidentemente en algún lugar la ven ellos. Y lo del apoyo político que fue clarificado por Macri, creo que hay que usarlo un poco mejor. Y por último, Christine Lagarde, siendo mujer, no hizo nada a favor de nosotras, de las mujeres ni de las cuestiones de género. Entonces también nos abrió la discusión, lo digo para tirar una punta en relación a los debates feministas que tenemos, respecto de qué hacemos con el cupo y qué hacemos con la perspectiva de género. Porque evidentemente lo que necesitamos son compañeros y compañeras con perspectiva de género, además del cupo. Eso es todo lo que tengo para decir. Si alguno o alguna, levantando la mano, quiere plantearle al panel algún voluntario. Ok, muy rápidamente. Allá al fondo. Si es esperable una devaluación de acá un 25, un 30% del dólar en 6 meses, en 5 en realidad, porque ya estamos a fines de julio, lo cual provocaría, nada, o sea, un cimbronazo en la economía, creo yo. Más todavía si los sectores financieros empiezan a seguir descreyendo en la economía de inversión y se van directamente a la financiación, lo cual, bueno, provocaría un quilombo. Perdón. Hacemos la otra, así responden todos juntos. No me acuerdo con la Unión Europea cómo serían las consecuencias y si es viable o qué tipo de políticas deberíamos tomar o se deberían tomar en un futuro. Creo que todos los jugadores van jugando el juego que les toca. Macri habla con los grandes fondos de inversión que son los que le van a mantener este dólar a un buen rato, o los que se le mantuvieron hasta ahora, como hicieron en 2015 cuando él le prometía a los fondos buitre que si ganaba le pagaba todo, como hicieron en 2017 y le esperaron hasta el año siguiente. El que se va antes, el que se retira antes, el que toma pérdida antes, perdón si alguno se queda fuera con la cuestión más financiera, queda medio solo. Hasta que es inevitable, hasta que, no sé, si Alberto saca un porcentaje altísimo y se empiezan a ir todos, bueno, ahí sí, el que se va antes la hizo. Pero irse mucho antes tampoco es negocio. Lo mismo los sojeros que estarán aguardando la soja esperando una devaluación, pero también tienen ahí su propia expectativa de qué puede pasar. El dólar futuro, si bien se vende a un precio alto en diciembre o en enero, no tanto en noviembre, o creo que es un poco más gradual ahí el tema. Digamos, si bien no responde mucho a la pregunta, porque nunca se termina de saber, como dijo Julia, hay un montón de guita que el gobierno tiene para bancar. Por eso, irse antes hoy es tomar una pérdida altísima, todavía no se sabe qué puede pasar, más allá de las alianzas estratégicas. Y hay muchos que preguntan, bueno, si gana Alberto, ¿qué pasa con el dólar? Lamentablemente, esto es una visión muy personal y muy que puede generar mucha polémica, lo cual estaría buenísimo. Si Macri, después de perder, después de que le vaya mal, lo que sea, sale y dice, es lo que el pueblo argentino decidió,
es el camino que vamos como argentinos a recorrer juntos. La oposición, que sería yo, Macri, va a ser respetuosa de lo que decía el próximo gobierno y demás. El dólar va a tener un recorrido. Si sale y dice, ganó Venezuela, somos Chávez, no sé qué, y bueno, sí, el dólar se va al carajo en un corto tiempo. Y si no, en algún momento también va a tener que tener un cimbronazo propio de lo que decía Julia, que el gobierno tiene, que es un norte, y del norte que tendrá otro gobierno. En eso, bueno, por eso en el corto plazo, nosotros por lo general, creo que ninguno está pensando, bueno, lamentablemente somos todos medio pobres, pero los de las finanzas que piensan en tradear de las 10:30 a las 11:15, estarán haciendo la cortita. Los que hablan de política, los que estamos acá un jueves de lluvia a las 9 de la noche, estamos pensando en un poco más allá, y cimbronazos hay siempre, como el gobierno los tuvo. El gobierno sabe que tiene un norte y tuvo un montón de cimbronazos porque encima hizo mal la cosa, porque son malos CEOs, malos gerentes, y eso que tienen 140.000 millones de dólares para usar. No sé si respondí a alguna de las preguntas, pero creo que cada actor está jugando el juego que le toca jugar, lo que hablábamos antes. El sector financiero internacional, con el que Macri ya está recorriendo y diciéndole, si yo gano, después pueden llevársela. Insisto, como pasó después de 2017, más 2018, y como pasó después de 2015, y siempre juegan ese juego, hasta que uno se va, un grande se va, como pasó en 2001. En el 2001 el Santander, el que ahora es Santander Río, en un momento dijo, yo no me quedo más en esta posición, vendió todo, al otro día empezaron a caer los bancos. No es la caída en la Argentina, la caída se da cuando el FMI se va, pero en los bonos locales pasó eso. Uno dijo, yo no juego más este juego, y se fue. Hasta ese momento, bueno, están todos en la misma, se llamarán y demás, se juntan a comer al mediodía en la City, dicen, vos en qué andás, se tantean, pero están en la misma, más allá de los incentivos que tenga el gobierno o no, que como dijo Julia, hay un montón de guita, tiene un montón de guita la verdad. Creo, no sé si están en el sí coinciden. Digamos, el gobierno tuvo una estabilidad cambiaria, la primera me refiero, que duró un par de años, ¿no? Que la sostuvo principalmente con deuda, o sea, con dólares provenientes de la deuda, y con ingresos de capitales especulativos, ¿no? Que ingresaron muchísimos. Y estalló cuando esos capitales, digamos, si vos ofreces estabilidad cambiaria y alta tasa de interés, es un combo atractivo, digamos, para el ingreso de capitales, ¿no? Que es lo que pasó los primeros 2 años del macrismo. Hasta que en abril del año pasado, bueno, por distintos factores, un día se tomaron el palo y obviamente te generaron el desastre que te generaron. Ahora está, digamos, hay que ver cuánto dura esto, pero incluso yo veía algunos datos de que ingresaron algunos capitales atraídos por la estabilidad cambiaria y la tasa de interés. El tema es que uno sabe que eso es un esquema macroeconómico atado con alfileres. Puede tardar más o menos en explotar. Era imposible predecir que en abril del 2018 iba a pasar. Podría haber pasado en julio, podría haber pasado en febrero, digamos. Ahora, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar, digamos, ¿no? Obviamente que las expectativas juegan y en un año electoral, más allá de las expectativas económicas por las señales económicas en sí, que son importantes, en un año electoral obviamente la política se mete fuerte y esto que dice Darío es cierto, digamos, el resultado de las elecciones va a impactar, incluso el resultado de las elecciones, no me refiero al de las PASO, que ya, sobre las cuales puede haber múltiples interpretaciones, en qué medida el resultado de las PASO ya determina un escenario electoral, pero con seguridad cuando las elecciones, las que definen el próximo gobierno, se den entre esas elecciones y la asunción presidencial, sobre todo si gana la oposición, bueno, ahí las expectativas van a jugar fuertísimo. Digamos, ahí, bueno, obviamente, lo que decía Darío, yo tengo mis dudas, incluso aunque Macri salga a decir que van a ser una oposición responsable, que no haya un salto cambiario. Si dice el otro, ni hablar. Y lo mismo con el fondo, porque, digamos, si uno mira el 2001, salvando que hay una diferencia importante, que es que vos tenías en los 90 una restricción muy fuerte, que era el esquema de la convertibilidad, ¿no? Que no permitía, por ejemplo, hacer corrección del tipo de cambio. Pero salvando esa diferencia, si ustedes miran cómo fue la crisis del 2001, también eran renegociaciones y desembolso del fondo, no me acuerdo cuándo fue el último, antes de diciembre del 2000. Claro, ¿cuándo fue? ¿Qué mes? ¿Te acordás? 10 días
Bueno, poco tiempo antes. Bueno, ponele septiembre. Claro, era el desembolso de septiembre del Fondo Monetario Internacional para sostener la convertibilidad del esquema del 1 a 1 a los 90, hasta que un día el fondo dijo, che, se acabó, esto no va, y bueno, pasó lo que todos sabemos que pasó, ¿no? En diciembre de 2001. Es decir, estamos en una situación en sentido parecida. ¿Hasta cuándo va a tolerar? ¿No? Digamos, es cierto que hay un apoyo geopolítico muy fuerte, pero también mañana el fondo te dice, che, listo, ya está, no te puedo dar más nada porque no vas a poder volver, etcétera, y la Argentina inmediatamente se produce una mega devaluación. Entonces, algunos dicen, por la pregunta tuya, dicen, bueno, en realidad, si bien la situación es muy mala, ¿vieron ese dicho de si le debes al banco $1.000.000 tenés un problema, si le debes $1.000.000.000 el problema tiene el banco? ¿No? Bueno, algunos dicen, justamente como la magnitud de la deuda que tiene la Argentina con el fondo y el peso que tiene la Argentina en la cartera, digamos, de crédito del fondo es tan grande, el fondo va a tener un problema. Yo desconfío un poco de esa idea, ¿no? Ojalá fuera así, digo, porque eso nos permitiría, si fuera así, sentarnos con el fondo y decirle, mira, ¿ustedes quieren que se la devolvamos? Entonces es así, 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 y que el fondo diga, bueno, está bien. Yo no creo que vaya a pasar eso. Ojalá, pero no creo que vaya a pasar eso. Y creo que la negociación va a ser en términos bastante más duros, y por lo tanto, y esto obviamente es muy difícil saberlo, la economía argentina va a ser una economía mucho más restringida que la del 2003. Esto ni siquiera es volver al 2003. En 2003 le debía 10.000 palos al fondo, que Kirchner saldó de un solo pago. No hay ningún escenario que uno pueda imaginar que se pueda repetir algo así. Primero porque no son 10.000, son 50.000. Y segundo porque no los tenés, como si lo tenías en época, porque al lado no está Lula como el 2003, sino que está Bolsonaro. Es decir, todos los factores del contexto son peores que el 2003. Entonces, yo creo que va a ser una nación muy dura en donde la Argentina, si no consigue algún esquema de financiamiento por fuera del circuito del fondo y el circuito con eje en Estados Unidos, va a estar muy complicada. Si se puede conseguir o no, asociaciones con otros latitudes, no lo sé. Pero creo que si no tenemos eso, vamos a estar al horno. Así que espero que Alberto esté aprendiendo chino, ruso y algo así, porque si no, realmente vamos a estar muy complicados. Bueno, coincidiendo con lo que decían mis compañeros, yo voy a decir algo un poco polémico. Creo que hay que abrazar con algo más de aceptación, para no decir resignación, la crisis de balanza de pagos y los movimientos cambiarios como algo que llegó para quedarse por varios años en Argentina. ¿Por qué digo esto? O sea, estoy a punto de decir, como dijo Esteban Bullrich, hay que aprender a vivir en la incertidumbre. Pero bueno, lo estamos haciendo. Si nos están obligando a vivir en la incertidumbre, en términos laborales ya estamos aprendiendo a ser monotributistas y ver si facturas o no facturas un mes. Eso es vivir en la incertidumbre. Ahora nos introdujeron directamente en el túnel de la incertidumbre cambiaria, a mi criterio, por varios años. Por eso también creo que hay que ser responsables con el discurso político y a veces, no sé si las promesas, pero las expectativas que uno puede generar respecto de la idea de estabilidad. Parece que la idea de estabilidad en este mundo se está prendiendo fuego. Se está prendiendo fuego en varios lugares, no solamente en Argentina. Y Argentina particularmente tiene muchos conflictos con la estabilidad y los va a tener hacia adelante. Lo digo porque las crisis de balanza de pagos, bueno, Marcelo Diaman, no sé si lo habrán mencionado, en general tienen que ver con, o han tenido que ver en la Argentina, con crisis de cuenta corriente, con el mayor ritmo de crecimiento de las IMPO respecto de las Expo y por ende el déficit cíclico de cuenta corriente. Que les cuento que el FMI publica, lo mostré hoy en C5 hace un rato, en su último reporte, que Argentina está número 7 entre los países más deficitarios de cuenta corriente en el año 2008. Le da 27.000 millones de dólares, le da una suma igual bastante grande al fondo. Bueno, y le da 32.000 millones de dólares de déficit en 2017, que fueron los que motivaron o llevaron adelante la decisión de que Argentina vaya al FMI. Ese déficit de cuenta corriente hoy es déficit de cuenta capital constante, porque además han quitado los controles. Entonces tenés la doble explicación de la falta de dólares. No tenemos los dólares genuinos y encima tenemos la cuenta capital
que nos genera un agujero impresionante. Controlando esa cuenta capital, supongamos que van todos los fierros a favor de una idea bastante más intervencionista y keynesiana. Controlando esa cuenta capital y despejamos costo político, ceteris paribus costo político, que no es menor, pero ponele, despejemos costo político, dejemos que la clase media compre dólares, control de cuenta capital, devaluación. Yo creo que se está discutiendo devaluación de este lado también, ¿eh? No creamos, porque a mí me preocupa un poco esta idea de volver al 2015. Lo está diciendo Cristina mucho. No se va a volver al 2015 ni en pedo. Cuidado, porque la devaluación puede ser parte de una herramienta en el marco de un proyecto político un poco más productivo que te vuelva a poner con algún tipo de competitividad para generar dólares, que sabemos, como decía Marcelo Diaman, que es un ratito, que es cortoplacista, que esa generación de dólares es por caída de IMPO y no por mejora de Expo, pero la devaluación siempre, cuando no tenés tiempo de fortalecer a la industria y necesitas 10 años y necesitas volver a parar el aparato productivo y necesitas volver a financiar el sistema científico y evitar la fuga de cerebro, todo eso lleva 10 años. Lo que dice nuestro colega Matías Culfas, que es muy interesante respecto del agregado de valor en sectores estratégicos de la industria, que creo que es por ahí, eso lleva 10, 15 años, lleva lo que lleva el acuerdo con la Unión Europea. Llega antes el acuerdo con la Unión Europea que eso. En el medio tenés que discutir medidas para generar dólares. Entonces, ponemos cuenta capital, controles. Y además el tema de, si se quiere, una mejora en el frente externo, que yo creo que es por ahí van a pasar las discusiones también con el Fondo Monetario Internacional, si eventualmente hay posibilidad de rediscutir. Bueno, dejame un poco de margen para déficit fiscal, controlemos un poco la cuenta capital, ahora el FMI te va a decir devaluar, déjate joder. Más con la apreciación que te generó el macrismo, estoy hipotetizando, ¿no? Ya que la pregunta iba hacia adelante, con el atraso cambiario que te genera el macrismo, ¿qué estás esperando para hacer una devaluación? ¿No? Y todo eso, de cualquier manera, necesita de una financiación externa para sostenerse, que podría ser el fondo, porque no vamos a salir del fondo. Yo creo, soy más conspirativa, creo que los 54.000 millones de dólares fueron para que nunca más los podamos sacar de bolsillo, pagar e irnos. Creo que hay una decisión, de hecho uno mira cómo se compone. Hay como una masa de instituciones que vos decís, todos estos suman 54. En realidad 50 y después 57. Es como raro. Bueno, te queríamos dar un fangote de guita para que nunca más dijeras chau. Bueno, incluso hay que pensar en una financiación, si no es el FMI, otro sector que claramente no está en agenda eso. Ni siquiera era muy posible en 2015. Se discutía un swap con Brasil, no sé si se acuerdan, con Dilma Rousseff. Se discutía la posibilidad de pedirle guita a China, a Rusia, a Putin. Bueno, hoy son las mismas alternativas o el fondo, en un mundo que encima se retrotrae hacia los nacionalismos. Entonces, a mí me parece que el escenario es complejo y me parece que una corrección con un dólar más alto va a venir. La gran pregunta es cómo, quién, cuándo y dónde. O sea, eso es lo que necesitamos saber. Pero a mí me parece que el dólar va a subir, que los futuros, yo tenía entendido que estaban a 53, ay, quiero chequear, tal vez subieron hoy un poco más, vos dijiste 56, no veo el que habló. Ayer habían cerrado 53 a diciembre, estaban cerrando a 46, 47 hacia fin de agosto, o sea que ya esperaban una pequeña suba para después de las PASO. Y me parece que de cualquier manera discutir qué va a pasar con el dólar este 2019 es de nuevo cortoplacismo. Hay que discutir en cuánto tiempo vamos a tardar en volver a tener algo de autonomía, en volver a... Deseo que las corridas cambiarias sean porque los ojeros no quieren liquidar. Ojalá ese fuera el único problema. Quisiera volver a las 11 corridas cambiarias que le hicieron a Cristina, porque ahí el problema era que no querían liquidar, tenían plazos, pero no teníamos un quilombo porque nos subía el riesgo país, porque vendían los bonos de jurisdicción neoyorquina y encima los capitales se te iban afuera, tenía fuga de no residentes, que este mes, en realidad el mes de estoy hablando de junio, por primera vez superó la fuga de no residentes respecto a residentes, 1.400 millones de dólares los no residentes, están dando vuelta. O sea, ojalá los problemas fueran los de cuenta corriente. Vamos a tener problemas de cuenta capital y lo vamos a tener por mucho tiempo. Entonces, me parece que, bueno, hay que jugar un poco con, ¿cómo decirlo? Nuestra propia construcción ideológica e histórica respecto de lo que significa un país que nos incluya en términos productivos
a todos, en un contexto en donde las decisiones se tomen de nuevo en la Casa Rosada. Con esas dos cosas, a mí me parece que las crisis cambiarias, financieras, la crisis de deuda, va a poder abordarse de la manera como tiene que abordarse. Pero que va a existir, va a existir. Y perdón si lo digo en estos términos, pero no hay posibilidad de eliminar ese factor que nos trajeron, y nos lo trajeron para siempre, para los próximos 10 años seguro. Porque una de las cosas que respondió muy bien Alberto a Joaquín Morales Solá era eso, a ver, dejémonos de discutir si en el 2015 estaba todo bien o si estaba todo mal. Ya está, reconozcamos algunos problemas, basta de esta discusión espuria entre está todo bien o está todo mal. Sí, había déficit fiscal, perfecto, bueno, dijo el 1.8, que de cualquier manera era el que ellos informaron. Sí, teníamos un problema de control de cambios, yo ahí no estoy de acuerdo con lo que él dijo, yo creo que Kicillof en 2015 flexibilizó bastante la cuenta capital, creo que el problema era otro, era de restricción externa, no de control de cambios, y teníamos un problema inflacionario, perfecto. Ahora, lo que hizo Macri fue aumentar la deuda, que antes no había, y agrego dos cosas más. Aumentó la desocupación a 2 dígitos, que esa también quiero ver cómo la levantamos, y cerró empresas. No es lo mismo despidos sin cierre de empresas que despido con cierre de empresas. Cierre de empresas, y lo digo como hija de dirigente sindical, lo sé porque era tremendo un despido, pero era desolador un cierre de empresas. Un cierre de empresas es el cierre de la fuente de trabajo, es volver a los conceptos clásicos del peronismo. Cierra la fuente de trabajo, eso no tiene reemplazo. Eso no tiene forma de modificación en el corto plazo. Hay que hablar con los pymes y convencerlos de que va a venir una etapa en donde subir la persiana de nuevo tenga sentido. Y hay que ser bastante convincentes, porque ya van 2 o van 3 que tuvieron que bajar la persiana. Y hay que convencer a sectores del poder económico, lo decía Cristina respecto del pacto social, de que apostar a Argentina tiene sentido. La segunda es la más difícil de todas, porque el Estado solo no puede, necesitas actores que te generen concertación económica, política. Entonces, a mí me parece que el panorama es difícil, pero lo que hay que plantear es un proyecto político que nos incluya a todos. El agro creció 40 y casi 50%, perfecto, cayeron el resto de las actividades económicas y el empleo cayó. Y están celebrando, porque llega el comunicado de Hacienda, y están celebrando que el crecimiento económico de mayo fue récord y que entonces se acabó con la caída consecutiva de más de 12 meses. No puede haber un sector de la política argentina que celebre, que además tuviste rebote, porque mirás lo que pasó en 2018 en mayo y fue la sequía, el quilombo, y ahora tenés el rebote de la sequía. Puede haber un sector de la política argentina que no vea eso. Entonces a mí me parece que hay un problema no es solo de diálogo, es distintas miradas respecto de si es con todos o no es con todos el país.